es el hecho de que Dios sea bueno, no significa que Él hará exactamente lo que estas personas están pensando o desearían que Él haría, sino que Dios es bueno, sí, pero el hecho de que sea bueno, decíamos, no significa que entonces va a hacer o va a ocurrir lo que nosotros pensamos o desearíamos que sucediera. Y esto debido a que el principio del bien en Dios decíamos que incluye a todo lo que es digno, todo lo que es correcto, todo lo que es verdadero, todo lo que es justo, todo lo que es honesto, todo lo que es puro, todo lo que es amable y todo lo que es virtuoso. Según nos enseña Filipenses 4:8, son cualidades del bien, son cualidades del bien hacer y de lo que es bueno. Decíamos que en contraste no puede ser algo bueno si no es algo digno o correcto. Si alguien está haciendo algo incorrecto o fuera de la ley, pensando que está haciendo un bien a alguien, en realidad eso no es un bien. Eso no es bueno. Si no es verdadero, entonces no es bueno. Si no es justo u honesto, tampoco es bueno. Pero el enfoque materialista y mundanal que nos predica todos los días el enemigo de nuestras almas y sus colaboradores a través de los medios de comunicación, de la televisión y de todas las campañas publicitarias, han logrado reducir nuestro pensamiento y nuestras aspiraciones al plano terrenal y materialista. De tal forma, hermanos, que toda esta contaminación y predicación del enemigo de nuestras almas a través de sus colaboradores nos ha reducido el enfoque y las aspiraciones a cosas que tienen que ver con el plano terrenal y material. Esto es, el enemigo todos los días nos dice a través de esos medios de comunicación, mira, lo que es el bien es esto. Y encontramos a una persona allí acostada en una hamaca con un coco a un lado, disfrutando de la playa. Y nos dice, mira, esto es lo bueno, esto es el bien, esto es lo que debes aspirar porque esto es la felicidad, dice el hombre. Y todos los días nos dice, no vas a ser feliz hasta que no te compres este teléfono, no vas a ser feliz hasta que no vivas de esta forma o en este complejo habitacional. No vas a ser feliz hasta que no tengas este tipo de vida, porque entonces el mundo nos está diciendo, esta es la vida y este es el bien. Y nos dice, en cambio, si no tienes dinero, si no tienes este trabajo bien remunerado, o si tienes estas carencias, o si tienes salud, el mundo nos está predicando, entonces por contraste, que entonces no estamos disfrutando el bien y que no es bueno, no es buena nuestra vida, no es buena nuestra situación o nuestra condición, y cuanto más si nos encontramos enfermos. La trastornada idea de que el cielo y el infierno están aquí en la tierra, como dicen muchos hoy en día, y que dicen ellos que después de esta vida no hay nada más, se ha convertido en la norma de vida para la sociedad mundana y desafortunadamente, hermanos, también para muchos entre los que se hacen llamar cristianos. Pues pareciera que para nosotros, en ese enfoque terrenal y materialista, el único bien que buscamos, esperamos o deseamos es el que podemos conseguir aquí en esta tierra. ¿Sí me explico? El enemigo a través de sus colaboradores nos ha entrenado a pensar que el bien estará aquí o está aquí
y la felicidad está aquí y se debe vivir y disfrutar aquí. Y eso, hermanos, no es diferente de lo que piensa la gente cuando dice que después de esta vida no hay nada y que el cielo y el infierno están aquí. ¿Han oído esa gente que dice eso? Y dice entonces pues hay que disfrutar la vida, hay que ser feliz aquí, hay que hacer todo lo que sea necesario o todo lo que se pueda hacer para que yo pueda vivir bien aquí. Y noten esa palabra, bien. Pero ¿qué es el bien? ¿O es este el bien que los cristianos estamos supuestos a perseguir, a buscar de esta vida, a esperar en esta vida? La eternidad no está presente en las mentes de esta sociedad y de todo aquel que tiene este enfoque en sus mentes, y mucho menos en sus planes. Pensar en la eternidad, la verdad es que ni siquiera les pasa por la mente hasta que se muere su abuelita. Y piensan solamente porque se preguntan, ¿y dónde estará? Bueno, si es que se preguntan, porque la mayoría asume que está en el cielo. Pero mientras tanto, la eternidad ni siquiera cruza por sus mentes. Y mucho menos, cuanto menos, el poder hacer planes para la eternidad. Y esto no es que la vida espiritual esté pasando por un bache en ellos o esté debilitada, sino que simplemente no existe. No hay vida espiritual en ellos y por eso, ¿por qué preguntarse por la eternidad? ¿Por qué preocuparse por la eternidad si están muertos? Y con ello, la visión de las cosas, de los sucesos y de la vida misma cobran entonces, por esa razón, un enfoque exclusivamente materialista, humanista y mundanal. ¿Me explico? De tal forma entonces que su concepto de lo que es bueno o lo que es malo está siempre filtrado por la perspectiva de la vida terrenal. ¿Me sirve para hacer esta vida más cómoda? ¿O entonces es bueno? ¿Me hace esta vida más difícil? ¿O entonces es malo? ¿Se dan cuenta? Pero todo esto es porque se está observando entonces desde un enfoque, desde un lente terrenal, en donde la eternidad no tiene lugar. De allí que entonces se piense que recibir o hacer el bien, pues es todo aquello que haga mi estancia en esta tierra más fácil o más ligera. ¿Me explico? ¿Qué es lo que el hombre piensa que es bueno? Aquello que me haga la estancia en esta tierra más fácil y más ligera. Y por eso aún en las iglesias o en el evangelicalismo de nuestro tiempo encontramos personas pidiendo, Señor, házmela fácil. ¿Sí o no? Házmela ligera. De ahí entonces que se piense que recibir o hacer el bien es todo aquello que haga mi estancia en esta vida más cómoda y agradable. No significa que no debemos pedir al Señor ayuda cuando necesitamos algunas cosas o tenemos necesidad de algunas cosas. Pero hermanos, enfocarse en esperar que Dios me haga el bien, y yo pienso que el bien es mi comodidad y que yo viva de un modo más agradable y cómodo,
es un enfoque muy terrenal. También tenemos personas entonces que están pensando que recibir o hacer el bien es todo aquello que haga mi estancia en esta tierra más deleitable y placentera. Si esto me hace que la pase mejor, entonces es un bien, deducen. Si me hace que la pase más difícil, entonces esto no es un bien. ¿Se dan cuenta? La filosofía de ese enfoque terrenal. Pero de cierto les digo, hermanos, que eso no es lo que Dios piensa. De cierto les digo que esa no es la manera en que Dios razona. De cierto les digo que Dios tiene otras prioridades. Y eso es lo que nos enseña Deuteronomio capítulo 8 en el versículo 16. Acompáñenme por favor a Deuteronomio capítulo 8 en el versículo 16 para ver así, hermanos, la quinta y última parte de la bondad de Dios. Y si podemos dar un subtema a este mensaje o a esta parte de la bondad de Dios, le podemos llamar el mayor bien o el mayor bien que Dios da o hace. Dice Deuteronomio capítulo 8 versículo 16, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Hasta allí. Hermanos, en el contexto el Señor está dando advertencias a la nación de Israel. Y como leímos hace un ratito, el Señor está enumerándoles ciertamente sí todos los beneficios que les ha otorgado a ellos como nación. Pero luego también está enumerando las obras que Él mismo hizo en su caminar por el desierto. Y luego de que está hablándonos de ese caminar en el desierto, dice el verso 15, que te hizo caminar por un desierto grande y, ¿qué dice? Agradable, no, espantoso. Oh, qué cosa tan interesante. ¿Quién te hizo caminar? Dice el 14, no olvides del Señor tu Dios. El Señor tu Dios, dice el 15, te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y Él sacó agua del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para que se te quite. ¿Así dice? No. Para que aprendas, dice. No. Para a la postre hacerte bien. En la visión mundanal, terrenal y materialista de nuestro tiempo, hermanos, el desierto, ese tormentoso desierto, es un inexplicable, amargo contratiempo de un Dios, tal vez con D minúscula piensan ellos, que todavía estaba inseguro, que todavía no estaba seguro de lo que iba a hacer con ese pueblo.
Y piensan o interpretan y dicen, bueno, lo que pasa es que sí, Dios los sacó, pero como todavía no sabía bien qué iba a hacer, pues bueno, ahí los entretuvo en el desierto mientras que planeaba acá y acomodaba las cosas para que llegaran. O bueno, pues es que no había de otra, pues no podían rodear por otro lado y pues bueno, los tuvo que atravesar por allí. Porque el hombre, otra vez, como decíamos al principio, está entrenado a pensar que la vida tiene que ser fácil, ligera, tranquila, cómoda y deleitable. Bueno, ciertamente ya hemos dicho que cuando Dios diseñó nuestra existencia, la diseñó para ser así ciertamente. Pero hermanos, esa es otra de las razones por las que debemos odiar el pecado, porque el pecado destruyó todo eso y lo tergiversó, al grado, hermanos, de que ahora todos los males, sabemos, provienen del pecado. Todos los males vienen del pecado, como consecuencia del pecado. Y es a causa del pecado, hermanos, que nosotros también empezar a tener esa visión perezosa y materialista, mundanal, que busca la comodidad aún en medio o a pesar de nuestro propio pecado. Pero en la visión de Dios, en cuanto al pueblo, la nación de Israel en el desierto, Él estaba siendo bueno con el pueblo. Dice el verso, Dios les estaba haciendo un bien. Mientras el hombre puede pensar que la travesía por el desierto fue un accidente o fue un imprevisto o sencillamente pues algo que no se pudo controlar, que no había más que hacer, la Escritura nos dice que Dios lo tenía ya planeado y que Él lo había establecido para hacerles un bien. Porque ¿hubiera podido Dios hacerlos pasar el desierto en 40 días en vez de 40 años? Claro que podía hacerlo. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué les hizo pasar aflicciones 40 años para hacerles bien? Porque probablemente si hubieran pasado en 40 días no les habría hecho tanto bien como se los hizo al haber pasado en 40 años. ¿Hubiera podido Dios hacer que su cruce por el desierto fuera fácil, placentero, deleitable y hasta divertido? Claro que podía hacerlo. ¿Por qué no lo hizo? Porque Dios, que es bueno, siempre escoge hacer el bien. Y cuando hay un mayor bien disponible, ¿qué escoge? ¿Qué escogerían ustedes? Hacer el mayor bien, ¿no es así? Si ustedes tienen posibilidad de regalarle un terreno a su hijo, pero por la providencia de Dios luego pueden también tener la posibilidad de regalarle una mansión ya terminada, ¿qué le regalan? Bueno, en el pensamiento en el que pensamos o juzgamos que la mansión es mejor, pensamos que le vamos a dar la mansión, ¿cierto? Pero creo que se quedaron pensando ahora que probablemente el terreno le haría más bien. ¿Se dan cuenta? Y gracias a Dios que nos está haciendo entonces pensar ahora en el mayor bien. Y pensar como Dios pensaría.
que no es que lo que es más cómodo es lo mejor o con lo que hacemos el bien, sino que si hay un mayor bien disponible, Dios siempre escogerá el mayor bien. Porque podía Dios haberles ahorrado el desierto y haberles hecho una calzada de bosques frondosos hasta Canaán. Claro que sí, hermanos, sencillamente no les habría llevado como esclavos a Egipto. Nos hubiera llevado a una llanura verde, hermosa y espaciosa, donde al salir pasaran por valles hermosos, lagos y bosques y cuanta cosa. ¿Por qué no lo hizo? Es claro entonces que el concepto de bien de Dios es muy distinto al nuestro. Pues ya no es materialista, ya no es terrenal, ya no busca la comodidad en esta tierra, ya no busca el placer, la liviandad en esta tierra, sino está buscando algo más allá, que ya no es terrenal, sino, si ustedes se están ya dando cuenta, ahora este bien que se busca es espiritual. Notemos cómo precisamente el contexto del versículo que leímos nos demuestra, hermanos, que la prosperidad y la bonanza terrenal no son necesariamente el mayor bien o el verdadero bien. Porque fíjense ustedes que desde el versículo 7 nos dice Deuteronomio, porque el Señor tu Dios te introduce en la buena tierra. Noten, comienza a escribir, tierra de arroyos de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y en montes, tierra de trigo, cebada, de vides, higueras, granados, de olivos, de aceite y de miel. Tierra en la cual no comerás con escasez ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que Dios te ha dado. Pero luego fíjense lo que dice, pero ahora cuídate, dice el 11, de no olvidarte del Señor tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques casas en que habites tú, tus vacas, tus ovejas aumenten y la plata y el oro se multipliquen y todo lo que tuvieres aumente. ¿Y qué va a pasar? Entonces glorifiques a Dios y te entregues a servirle por completo, dice. No. Que cuando te venga todo este bien y toda esta comodidad, se enorgullezca tu corazón y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. ¿Qué contraste, se dan cuenta? Y nosotros tendemos a pensar que entre más cómoda sea nuestra vida en esta tierra y entre más bienes tengamos en esta tierra, mejor vamos a servir al Señor. O menos seremos tentados a no olvidarlo o dejarlo. Pero, oh sorpresa, la cosa es al revés. Son más bien las comodidades y las bonanzas terrenales las que más nos tientan a olvidarnos de Dios. Por tanto, Dios dice, quiero hacerles bien a mis hijos, un bien mayor, un bien espiritual. ¿Qué dice el Señor? Les voy a proveer un Ferrari para cada miembro de la iglesia para que vaya y me sirva. ¿Pensará así Dios? No, hermanos, nosotros sí. Nuestra mente, como decíamos al principio, enfocada y adoctrinada por el mundo a pensar en la comodidad terrenal,
si lo piensa así. Pero como les decía, Dios no razona como nosotros. Y el mejor bien para nosotros no es el terrenal. Debe ahora entonces ser claro para nosotros que el progreso o bienestar espiritual es mucho mejor que el material y el terrenal. Y que la prosperidad y bonanza terrenal no son necesariamente el mayor bien, sino que el progreso y bienestar espiritual, hermanos, es mucho mejor que el terrenal. Y noten el contraste en la porción que leímos. El Señor les dice: te metí por ese desierto duro, espantoso, lleno de serpientes ardientes. Te hice caminar por allí, que tuvieras sed, afligiéndote, dice el 16, y probándote para hacerte bien. ¿Cuál es el resultado entonces de todo esto? Dice el Señor. Bien. ¿Cuál bien? Espiritual, evidentemente. En cambio, también nos dice que Él le dio todas estos beneficios terrenales a la nación que leímos desde el verso 7. ¿Y qué es lo que Dios nos está diciendo que serán tentados a hacer después de todos estos bienes y bonanza terrenal y material? A olvidarse de Dios. Nosotros, pues, debemos entender que Dios entonces está más preocupado por nuestro bien espiritual que el material. Y agrego, Dios está más ocupado en nuestro progreso espiritual que del material y terrenal. Dios está más ocupado en que usted crezca y progrese espiritualmente que materialmente. Por eso no le ha llegado el carro de lujo. Porque Dios está más preocupado porque usted crezca espiritualmente que material y terrenalmente. Y nosotros también deberíamos mirar las cosas y los acontecimientos de la misma vida, así como Dios los ve, a la luz de la eternidad. Se nos olvida, hermanos, que aquí estamos de paso. Los afanes de este mundo y, como les decía al principio, el bombardeo diario de Satanás y sus colaboradores diciéndonos lo que es para ellos la felicidad, el bien, empiezan a opacar tal vez nuestra vista y perdemos de vista la eternidad. ¿Y hace cuánto ustedes no se acordaban del cielo, de la eternidad? De que estamos aquí para estar allá. De que este solo es un peregrinaje corto para honrar al Señor, para glorificarle y terminar en la eternidad. Que en lo que debiéramos invertir nuestro dinero, nuestro tiempo y nuestra vida es en lo que repercutirá en bien del otro lado de la eternidad, más que lo de aquí de esta tierra.
Ese es el mayor bien. Si entendemos entonces a la luz de Romanos 8:28 que Dios ha determinado en todas y cada una de las cosas que nos suceden para nuestro mayor bien, esto es, el espiritual, entonces debemos concluir que nuestra limitación económica, hermanos, es un medio por el cual Dios busca hacernos el mejor bien. En otras palabras, por eso no somos ricos. Porque si ciertamente Dios, nos dice Romanos 8:28, que a los que le aman todas las cosas les ayudan a bien, aún también su limitación económica y su pobreza le ayuda y le hace un bien espiritual. Tal vez no se han puesto a pensar ustedes, pero considérenlo. Si ustedes fueran ricos, se olvidarían de Dios y andarían de pachanga en pachanga. Ya gaste y gaste y gaste en todo lo que ustedes quieren y nada en Dios. Si entendemos a la luz de Romanos 8:28 que Dios ha determinado todas y cada una de las cosas que nos suceden para nuestro mayor bien, esto es nuestro bien espiritual, entonces habremos de concluir que nuestras aflicciones y amarguras son un trato más de Dios con el cual Él busca hacernos el mayor bien. De la misma manera en que Dios estaba tratando con esa nación al hacerla pasar por el desierto y afligirla en el desierto, y Él estaba buscando hacerles un bien, así también, hermanos, Dios nos aflige a nosotros. Nos envía aflicciones, nos envía tribulaciones, nos envía amarguras, las cuales ciertamente en la sabiduría de Dios, en la misericordia y el amor de Dios son dispensadas de manera justa, perfecta. Son dosificadas en dosis exactas para nuestra necesidad. Por eso algunos tienen aflicciones mayores que otros, porque otros somos un poco más necios y más duros de corazón, tal vez, de más corto entendimiento, y necesitamos una sacudida más fuerte para reaccionar que otros. Y si entendemos pues a la luz de Romanos 8:28 que Dios ha determinado todas y cada una de las cosas que nos suceden para nuestro mayor bien, esto es el espiritual, habremos de concluir que las enfermedades y dolencias, así como esta nuestra constitución física debilitada, hermanos, son otro de los medios que Dios utiliza para causarnos el mejor bien. ¿Por qué nos enfermamos? Porque Dios está buscando hacernos un bien, un mejor bien. El hombre y el mundo podrán pensar que la enfermedad es un mal, pero si la Escritura nos dice que al creyente todo le ayuda para bien, el bien espiritual, entonces concluimos que la enfermedad nos es un bien dado por Dios para nuestro bien espiritual. Nuestras dolencias, y casi podría decir que sobre todo las crónicas, esa constitución física debilitada nuestra, que empieza a sufrir este u aquel otro achaque, y que ahora tiene que vivir de esta manera y con estos cuidados
hermanos, no es otra cosa que el trato de Dios para hacernos bien. Pues dice Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Se fijan? Dice, también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cómo podríamos gloriarnos en las amarguras y en las desconsoladoras tribulaciones? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ese Espíritu Santo que nos fue dado toma la palabra que se nos está enseñando de que Dios está en medio y detrás de todo esto y que Dios está obrando nuestro bien, y entonces el Espíritu nos trae consuelo y enseguida nos trae también gozo de saber y ver que Dios está tratando con nosotros. Veamos, hermanos, la vista clara y los ojos esclarecidos del apóstol Pablo y de sus colaboradores, cuyos deseos e inclinaciones, sus metas y objetivos son claramente espirituales y enfocados en la eternidad. Por eso se pueden gozar en las tribulaciones. Porque no están pensando, ay, ya me cayó este cáncer, ya se me acabó la vida aquí, ya se me acabó el gozo, el deleite, la tranquilidad y todo lo bueno que esperaba en esta tierra. Sí, pues sí, precisamente porque todo lo que esperaba estaba en esta tierra. ¿Me explico? Pero noten la claridad, pues, de ojos del apóstol que dice, nosotros nos gloriamos en las tribulaciones porque estas tribulaciones producen paciencia. Dice Santiago 1, 2 al 4, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra perfecta para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Se fijan, hermanos? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Nos está haciendo mal? Nos está haciendo el mayor bien. Pues después de esto, estas pruebas, estas aflicciones y dificultades producen, dice el apóstol, paciencia. Y la paciencia está obrando una obra completa en nosotros que nos lleva, ¿o cuál es? Que seáis, dice, perfectos y cabales. Qué interesante, ¿qué es lo opuesto de cabal? Como medio ido, ¿no? Ahora es Santiago el apóstol quien nos reitera, hermanos, uno de los tantos bienes que Dios hace cuando pone aflicciones y dificultades. Y nos dice que uno de estos bienes que Dios nos produce es permanencia, esto es de permanecer, constancia y la cualidad de ser resueltamente firme e inquebrantable. Pues todo esto es lo que significa la palabra que se tradujo como paciencia. Leemos nosotros, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y uno dice, bueno, pues sí, voy a tener ahora más paciencia de lo que tenía antes. O alguno hasta puede ser tentado a pensar y decir, pues para paciencia, no, pues yo ya tengo bastante. No, hermanos, la palabra que se tradujo como paciencia es una palabra griega que significa permanencia.
sea, de permanecer, que significa constancia y que principalmente significa la cualidad de ser resueltamente firme e inquebrantable. Está diciendo el apóstol entonces que la prueba, la aflicción, nos produce entonces firmeza y fortalecimiento en la fe. Y, hermanos, qué contraste nuevamente con la enseñanza de nuestro tiempo. Mientras que aquel cuya profesión de fe es externa, las pruebas y las dificultades le alejan de Dios y de la iglesia, aquel que ha nacido genuinamente de nuevo, esas tribulaciones y esas pruebas le producen crecimiento y firmeza. Qué cosa tan interesante. A veces estamos afligidos porque alguna persona que recién tal vez viene a la iglesia vaya a pasar o atravesar por alguna prueba o alguna dificultad, etcétera, porque pensamos y decimos, sí, es que si pasa por eso, se va a ir y ya no va a volver. Bueno, pues sí, si su profesión de fe es externa, sí, eso va a suceder, se va a ir y no va a volver. Pero lo que la Escritura enseña es que las pruebas, las aflicciones y las dificultades en el creyente genuinamente salvo no hacen que se vaya de la iglesia o que se aleje de Dios, sino todo lo contrario. Le dan constancia, le dan permanencia y producen en su vida esa cualidad para ser resueltamente firme e inquebrantable. Porque Dios le está haciendo un bien. Estábamos viendo esa prueba y esa dificultad como un mal que le iba a hacer salir de la iglesia y dejar de buscar a Dios. Pero, oh sorpresa, si todo lo que Dios hace es para nuestro bien, entonces eso, todo lo contrario, le estará produciendo crecimiento y firmeza. Por último nos dice 2 Corintios 4, 17 y 18, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez un más excelente, eterno peso de gloria, no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermanos, dice el apóstol, esta leve tribulación, y luego dice momentánea. ¿Se fijan la claridad de vista que tiene el apóstol en comparación con la nuestra? Nosotros estábamos mirando para el otro lado, ¿sí o no? Pero el apóstol está viendo a la eternidad, a las cosas que no se ven. Nosotros estábamos viendo a las cosas temporales, a las cosas que se ven. Pero el apóstol nos dice, ya estuvo bueno de ver a las cosas temporales y a las cosas que se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y estas leves tribulaciones momentáneas, dice, producen cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Estamos mirando a la eternidad. Estamos, hermanos, con la vista puesta en las cosas que no se ven, porque éstas son eternas. Si tengo que pasar entonces
mientras en mi caminar en esta vida por un poco de tribulación, por esa aflicción y amargura temporal, bueno, el Señor me la está dando para hacerme bien, porque aún esas gracias que Dios está obrando en mi vida, esa paciencia que está obrando en mi vida, esa madurez que está trayendo a mi vida y esa firmeza que está trayendo a mi vida, me servirán para glorificarle en esta tierra y para estar en la eternidad también con Él. Así que, hermanos, retiremos pues la vista, esto es, el enfoque de las cosas temporales y terrenales, y pongámosla en las que glorifican a Dios y nos hacen como Cristo. Si yo glorifico más a Dios siendo pobre, Señor, que siga siendo pobre y que tú seas glorificado. Si yo glorifico más a Dios siendo, no sé, enfermo, Señor, que tú seas glorificado. No le hace que yo tenga que pasar por esto. Si yo no puedo tener o alcanzar estas cosas que yo quisiera o que el mundo me dice que es lo que debe ser o que son buenas, Señor, que no las alcance, que no las tenga. No me importa, que tú seas glorificado, eso es lo que me importa. Que tú seas glorificado en mi vida y que yo así te pueda servir. Porque, hermanos, ¿acaso el Señor necesita que seamos ricos para que le seamos ahora sí útiles? ¿El Señor necesita que seamos doctores en esto o en lo otro para que entonces así le podamos ser útiles? ¿El Señor necesita que nosotros tengamos esto otro para que entonces le podamos ser útiles? No, el Señor no necesita eso. Solo necesita un corazón dispuesto, un corazón que como aquellos hombres lo deja todo para glorificarle. El Señor nos conceda, hermanos, que se aclare nuestra vista, nuestra visión de las cosas, de los acontecimientos, de lo que nos sucede, de esta vida misma, para que tengamos un enfoque bíblico de las cosas que suceden. Para que retiremos pues la vista de las cosas temporales y terrenales y las pongamos, como les decía, en las que glorifican a Dios y nos hacen como Cristo. Esas que, a diferencia de nuestras aflicciones y tribulaciones y enfermedades, esas trascenderán el lindero del tiempo hasta la eternidad. Que el Señor conceda que nuestros ojos se aclaren y nuestra vista sea puesta en la Escritura y veamos el bien que Dios quiere y busca para nosotros. Oremos al Señor.